Correcto. Un saludo cordial para todos. Siempre es un gusto desde la Fundación Social Perea llevar estos conocimientos a nuestra comunidad en cualquier parte del mundo. En esta ocasión nos encontramos con nuestro distinguido Luis Alfredo Cabrera Albornoz. Él es especialista en administración de la seguridad con estudios en administración aeronáutica, seguridad aeroportuaria y economía. Actualmente está cursando la maestría en mediación y gestión del conflicto en la Universidad Internacional de Valencia, España. Para nosotros como Fundación Social Perea, siempre es grato contar con ilustres personajes como estos que están desarrollando su práctica al interior de nuestra organización. Él va a estar abordando varios temas, pero el primero de ellos es el liderazgo en la crisis para la resolución de conflictos. De manera que le damos la más cordial bienvenida. Espero que se sienta usted muy bien. Gracias por habernos escogido. Y adelante, mi estimado doctor, puede dar su saludo e ir proyectando la diapositiva. Sí, señor. Ahí se está viendo la diapositiva y puede, y ya ¿Me está. escucha? ¿Me escucha? Correcto. Perfectamente. Adelante. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí en la Fundación Social Perea, que me ha dado la oportunidad de hacer mis prácticas externas como estudiante de la maestría en mediación y gestión del conflicto. En este momento, pues, estoy muy dispuesto para realizar una charla o una conferencia sobre el liderazgo en la crisis para la resolución de conflictos. Mi nombre es Luis Alfredo Cabrera Albornoz. Estoy estudiando la maestría en mediación y gestión de conflictos. Cualquier pregunta que ustedes puedan o quieran hacerme o ampliar un poco más sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues ahí está mi correo electrónico, ¿sí? Mi celular, donde podemos entrar en contacto, ¿sí? Para poder resolverle algunas dudas o algunas preguntas que ustedes tengan. Como lo decía director de la fundación, pues yo soy docente en este momento también de la Universidad Militar Nueva Granada. Estoy dictando clases en el pregrado de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya llevo 10 años, perdón, en la universidad y pues ha sido una fase bastante importante también para poder desarrollar esta maestría y para poder transmitir estos conocimientos a los estudiantes, ¿sí? Que están haciendo los diferentes diplomados y cursos en la Fundación Social Perea. También pues voy a trabajar en la Universidad Militar como director de extensión y proyección social, donde pues también de pronto estaremos realizando algunos convenios con la fundación para poder ampliar un poco más esta área del conocimiento que de una u otra forma pues es bastante importante para lo que están desarrollando estos cursos. Sin más tiempo, pues para poder aprovecharlo al máximo, el tema que vamos a tener en el día de hoy es el liderazgo en la crisis para la resolución de conflictos. Este tema pues lo tengo dividido prácticamente en 3 partes, mirándolo desde el punto de vista de qué es una crisis, mirándolo desde el punto de vista también de lo que es el liderazgo y cómo ese líder puede aportar
a la resolución de conflictos que se puedan dar en las organizaciones, en las comunidades, en la parte estudiantil o en todo tipo donde nosotros necesitemos, ¿sí? Resolver un conflicto. Esta capacitación pues es para ampliarles un poco, como les decía anteriormente, el conocimiento que ustedes tengan y quieran pues desarrollar un poquito más para poder tener ¿sí? Unos conocimientos más frescos de lo que es la parte de la resolución de conflictos, la crisis y el liderazgo. Como primer lugar, quiero que ustedes pues empiecen a leer pues esta ayuda, ¿sí? Donde nos dice qué es la crisis según Albert Einstein, ¿sí? Aquí pues nos da una serie de conceptos, ¿no? Que podemos nosotros tener en cuenta dentro de la crisis y si nosotros nos retomamos a la historia, pues vemos que la crisis pues tiene siempre sus eh, inicios desde que el hombre eh, mm, nació o desde que el hombre apareció en el mundo, ¿no? Yo me voy a permitir solamente entrar, ¿sí? A mirar esos aspectos o esas palabras que están escritas en rojo, mientras ustedes pues van leyendo todo lo que tiene que ver con la crisis. Albert Einstein dice que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, ¿sí? Porque la crisis trae progresos y si nosotros los vemos y lo comparamos con lo que sucedió en estos tiempos, pues en el año pasado por la crisis del COVID-19, vemos que para algunos, pues nos trajo dificultades, pero a otras personas nos trajo progresos, ¿no? Nos trajo progresos donde podemos ver esa frase tan significativa que hablábamos mucho de lo de reinventarse, ¿no? Entonces, muchas de las gentes aprovecharon las crisis precisamente para poder desarrollar actividades y poder desarrollar ciertas eventos o ciertas situaciones que ayudaran a la sociedad o se ayudaran a ellos desde el punto de vista de su actividad económica, su actividad social, la actividad cultural, ¿sí? Desde su actividad desde el medio ambiente. Entonces, por eso decimos que las crisis traen progresos, ¿sí? También podemos decir que en las crisis, es en la crisis que nace la inventiva, ¿no? ¿Sí? Esa nos da a nosotros a entender de que nosotros debemos reinventarnos, debemos tener muchas iniciativas para poder desarrollar, ¿sí? Actividades que nosotros podamos tenerlas precisamente para el beneficio de las sociedades o de las comunidades, ¿no? Entonces, estas inventivas, pues las personas dentro de la crisis las hacen, las desarrollan, las miran a ver cómo vamos a ayudarnos a nosotros mismos y cómo vamos a ayudar a la sociedad. Dice que quien supera la crisis se supera a sí mismo y eso es muy cierto, ¿no? En estas situaciones, pues nosotros tuvimos muchas cosas fatales, muchos de nuestros familiares murieron, muchos de nuestros familiares en este momento todavía siguen con esa situación de desespero que es lo que se está sucediendo por esta situación de lo del COVID-19, ¿no? Pero también esas crisis nos ayudaron a superarnos a nosotros mismos, ¿no? En nuestra parte emocional, en nuestra parte sentimental, en nuestra parte familiar, en el medio ambiente, en todo eso, pues siempre ha habido una superación que la hemos hecho pues a nivel personal, a nivel organizacional dentro de lo que sucede en la crisis, ¿no? Dice que la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, ¿no? Muchas de las personas también se quedan después de lo que sucede una crisis, se quedan ahí y no salen adelante, no se reinventan, no hacen muchas cosas y se quedan en esa incompetencia, ¿no? Que son cosas que las personas pues no quieren salir adelante de la crisis o no la abordaron desde un punto de vista que podamos decir que fue muy significativo para su núcleo familiar, para las personas que lo rodean y todo eso, ¿no? Entonces eso decimos que pues la incompetencia es algo que en realidad se ve que en la crisis no está
o no se da desde una forma de lo que las personas quieran desarrollar alguna inventiva para poder salir de esas crisis. También podemos decir que sin crisis no hay desafíos, ¿no? Y sin desafíos la vida es una rutina. Entonces, esas crisis nos ponen unos desafíos, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar a ver qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar para poder salir de esa crisis, ¿no? Cómo nos vamos a poder nosotros entrar, ¿no? A desarrollar ciertas situaciones para que nosotros podamos tenerlas en cuenta precisamente y salir de esa rutina, ¿no? Que estamos o que llevamos a cabo antes de lo que es la crisis. También decimos que en vez de esto, trabajemos duro, ¿no? Entonces, en vez de que nosotros digamos que la crisis nos está absorbiendo, pues nosotros debemos de trabajar, como se dice, de una forma bastante dura para poder desarrollarla. Y eso lo debemos hacer no solo nosotros mismos, sino lo debemos hacer trabajando en conjunto, liderando, trabajando en equipo, precisamente para que nosotros podamos salir de esas crisis. Y aquí pues terminando con la definición de Albert Einstein, dice que acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla, ¿sí? Si nosotros vemos que esas crisis en nuestra parte personal se nos están dando, pues si no las podemos superar, pues vamos a mantenernos ahí, ¿no? Y lo importante de todo esto, debemos decir que nosotros somos las personas, ¿sí? No las organizaciones las que salen de las crisis. Las personas es las que sacan de las crisis a las organizaciones. Bueno, después de ver y de mirar esta definición pues de Albert Einstein, podemos sacar y podemos decir que hay otras definiciones también que tienen que ver con esta parte de la crisis, ¿no? Entonces podemos decir que una crisis para una persona puede ser un simple problema para otra. Así las cosas, el concepto de la crisis es relativa, ¿no? Entonces, si para mí una situación de crisis no es tan compleja, pues para otra persona sí puede ser muy compleja, ¿no? Por lo que sucedió, por ejemplo, que muchas personas perdieron su trabajo, ¿no? Muchas personas estuvieron trabajando, bien sea en forma remota, en forma virtual, ¿sí? Pero eso depende de cómo la persona o cómo las personas vean esas crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, pues también que podemos darle otra definición a ese concepto de lo que es una crisis. La experiencia ha mostrado que cuando repentinamente se debe enfrentar una crisis, los responsables tienen la tendencia a seguir desde el comienzo las referencias de mayor familiaridad, ¿no? Entonces, esto es cierto, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos sucede esas crisis y nosotros debemos de pronto de no iniciar desde el comienzo nuevamente, sino tener lo que ya teníamos precisamente o lo que nos dejó esa crisis para poder superarla y con eso pues seguir adelante y tener, poder sortear todos esos inconvenientes que nos traen las crisis. Entre más difícil la situación, más fuerte es el impulso para adaptar procedimientos conocidos, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? A veces cuando suceden estas situaciones críticas de alguna crisis organizacional, alguna crisis personal, pues eso nos impulsa a nosotros a poder desarrollar otras actividades, ¿no? Que las tengamos en nuestros entornos para poder sortear la crisis en que estamos o en la que nos metimos, se puede decir. En otras palabras, para entender una situación, muchos gerentes tratan automáticamente de aplicar las normas del ordinario mundo del incidente clásico, ¿cierto? Entonces, esos son cosas y aquí estamos mirando una parte importante de lo que nos está diciendo esta última frases en donde nos dice que los gerentes, ¿no? Y cuando hablamos de gerentes estamos hablando esta parte de lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Entonces, esas situaciones deben sortearlas estos gerentes precisamente para poderlas ver de una forma más acertada dentro del desarrollo que vamos a tener para sortear la crisis. También podemos decir que la crisis es una situación no deseada e inesperada, ¿no? Sí, porque pues nosotros no sabemos cuándo vaya a suceder eso, ¿no? A no ser de que la tengamos ya
bien determinada y la podamos sortear de una buena forma, pero por lo general estas crisis se dan en una forma deseada y en una forma inesperada, ¿no? En el discurso académico, una crisis indica una fase de desorden en el desarrollo aparente normal de un sistema, ¿no? También eso es académicamente donde decimos nosotros de que eso también nos indica de el desorden que llevamos nosotros, pues precisamente, ¿sí? Dentro de la normalidad que tenemos dentro de un sistema que estemos llevando a cabo dentro de las organizaciones o dentro de nuestra parte personal. Eso no es una situación que trasciende el umbral de la normalidad, ¿no? Y se encuentra fuera de control, interrumpiendo, modificando la regularidad y el curso de un proceso, ¿cierto? El umbral de la normalidad, nosotros venimos de una situación normal, ¿no? Y por una situación que se presentó a nivel mundial, pues cambiamos esa normalidad, pues y se nos salieron muchas cosas de control. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esa crisis. Y uno en las organizaciones, pues debe estar preparado para sortear todo eso, lo que está lo que se debe tener en cuenta dentro de lo que está desarrollándose o se va a desarrollar una crisis a nivel de las organizaciones, ¿no? Aquí también podemos decir que nosotros debemos de considerar tres componentes claves dentro de la crisis y esto es importante que ustedes los tengan en cuenta a nivel organizacional, a nivel personal, siempre vamos a tener estos tres componentes claves. Lo uno que tiene que ver con la amenaza, lo segundo que tiene que ver con la incertidumbre y el tercer componente es la urgencia, ¿sí? Entonces esos componentes hay que tenerlos muy presentes y muy en cuenta porque siempre se nos van a dar, ¿sí? Cuando vaya a suceder o esté sucediendo una crisis, ¿no? Vamos a analizar rápidamente cada uno de esos para mirar de qué a qué sí, a qué son o cómo interfieren dentro de una crisis esos tres componentes. ¿Sí? Eso también, ¿por qué? Porque esto nos hace necesario que se adopten decisiones vitales, ¿no? Esas decisiones deben de ser tomadas como se dice, con cabeza fría por las personas que están liderando las organizaciones, por las personas que están liderando las instituciones, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a entender, ¿sí? Esos componentes a que nosotros debemos de tomar esas decisiones vitales para el normal funcionamiento de las organizaciones. Decimos que la amenaza, ¿no? La amenaza decimos que la amenaza es latente, la amenaza siempre está presente, ¿no? Decimos que toda causa capaz de producir daños, ¿sí? Pérdidas o daños, la llamamos amenaza, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Todas esas pérdidas que nosotros tengamos a nivel de las organizaciones o las empresas, pues lo podemos llamar amenaza, ¿cierto? Entonces decimos que la amenaza siempre va a estar, ¿sí? Presente, ¿cierto? Siempre va a estar presente, siempre va a estar latente. Es la insinuación o información de que se va a hacer un daño, ¿no? Entonces nos están diciendo, la amenaza es esto. Entonces nosotros debemos de mirar a ver a nivel de las organizaciones cuáles son las amenazas, ¿sí? Que nosotros tenemos. Nosotros decimos que también las amenazas son, por lo general, son externas, pero también pueden ser internas, ¿no? Hay amenazas internas y hay amenazas externas, ¿no? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en el entorno en que nos estamos moviendo, en que se mueven las organizaciones, precisamente para mirar a ver cuáles son las amenazas que nosotros tenemos. Y nosotros a nivel personal también debemos de mirar cuáles son esas amenazas, pues que nosotros debemos de contrarrestar precisamente para que no nos haga o no suframos un daño. En la Real Académica Española, pues la definición de amenaza dice que es intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia, ¿no? Entonces, eso es pues de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de esto, ¿no? Entonces, ese es algo que nosotros pues debemos de tener en cuenta pues para poder desarrollar eso, ¿cierto? Bueno, también hablamos de lo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, pues nosotros vemos que la incertidumbre está relacionada directamente con la naturaleza de la amenaza, ¿cierto? También podemos decir que esta incertidumbre
tiene unas consecuencias potenciales de la amenaza, porque nosotros cuando hablamos de incertidumbre, pues no sabemos qué es lo que vaya a suceder, qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que vaya a suceder precisamente dentro de eso, ¿no? Entonces decimos que la incertidumbre es e incapacidad de que nosotros tenemos algo o tenemos que tener una información necesaria, ¿sí? Para poder mirar a ver qué va a pasar, ¿sí? Dentro de la crisis que nosotros estemos o se nos esté presentando, ¿no? Ahí tenemos que hacernos unas preguntas, pues, con respecto a lo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Y ahí hablamos de qué está ocurriendo, cómo sucedió, qué es lo siguiente, qué es lo que se puede hacer, ¿sí? De lo que va a pasar después de la crisis y cómo será de malo, ¿no? Que esa crisis nos vaya a afectar a nuestras organizaciones o qué es lo que vamos a ver dentro de lo que vaya a suceder posterior a la crisis que estemos haciendo, ¿sí? Ahí vemos lo que tiene que ver con el antes, el durante y el después de la crisis. Nubla la búsqueda de soluciones, ¿sí? Ahí donde nosotros decimos qué podemos hacer y aquí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Para tomar las decisiones correspondientes o a la resolución de lo que vamos a ver precisamente dentro de la crisis que se nos está presentando. ¿Qué ocurre si seleccionamos esta alternativa? Entonces hay que hacer una serie de alternativas, ¿no? Hacer como una lluvia de ideas donde nosotros podamos mirar a ver cuál es la mejor alternativa para poder, ¿sí? Solucionar la crisis a la que estamos enfrentados. Aplica típicamente a reacciones iniciales de las personas y son las primeras respuestas ante la crisis, ¿no? Entonces, cuando a nosotros se nos da precisamente la crisis y tenemos una amenaza, pues la incertidumbre es eso, ¿no? Las reacciones que nosotros tenemos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ahí nos dimos cuenta nosotros, por ejemplo, cuando llegó lo de la crisis del COVID-19, muchas empresas, muchos países, muchas organizaciones no estábamos preparados para eso. Y desde el punto de vista educativo, pues tampoco estábamos preparados para eso, ¿no? Entonces vemos que la situación de la incertidumbre es algo que nosotros también debemos contemplar dentro de esta parte de la crisis. Y la urgencia, sí, la urgencia pues se presenta en aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata, ¿no? Entonces aquí cuando estamos priorizando esas necesidades, nosotros tenemos que mirar qué es lo urgente, ¿no? Si nosotros ponemos el ejemplo del COVID-19, pues la situación era darle, ¿sí? Darle pues eh, esta ayuda a las personas, ¿no? La ayuda a las personas que era ayuda inmediata, ¿no? Cuando empezamos pues con la gente de la tercera edad para hacer el plan de vacunación y todas esas cosas. Entonces, en estas crisis tenemos que mirar a ver cuál es de esas prioridades que nosotros tenemos, cuál es la más urgente, ¿sí? Para poder disminuir un poco la crisis a la que estamos presentando. Una situación que requiere de tomar decisiones inmediatas a fin de evitar efectos indeseados, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? La situación debe ser inmediata, ¿sí? Y para eso existen, ¿sí? Los líderes a nivel de las organizaciones, ¿no? Existen los comités de crisis precisamente que toman esas decisiones para poder desarrollar y poder estar muy atentos precisamente dentro de lo que vaya a suceder dentro de la crisis. También podemos decir qué puede provocar una crisis, ¿no? ¿Qué puede provocar una crisis? Dentro de esto, pues podemos decir que dentro de esto hay ataques a la empresa de parte de agentes externos o internos, ¿no? Decíamos que la amenaza puede ser interna o puede ser externa. Entonces aquí las crisis también las pueden provocar personas, ¿sí? O agentes externos o internos a las organizaciones. Accidentes que ponen en riesgo a cualquiera de los stakeholders, partes interesadas en las empresas, ¿no? Acuérdense, pues en la parte de administración, los stakeholders son las personas que apoyan, ¿no? A que las empresas pues salgan adelante, ¿no? Entonces aquí están todos los que los que son los proveedores, ¿sí? Todas las personas que trabajan al interior de las empresas, ¿sí? Las personas que apoyan, ¿sí? A las organizaciones o a las empresas desde su entorno, ¿no? Entonces, eso también
son situaciones que nosotros podemos decir que pueden provocar una crisis, ¿no? Y las acciones dañinas por parte del personal de la empresa, ¿sí? A veces nosotros no somos muy dados a tratar de cómo o de ver cómo están nuestros empleados, ¿no? Entonces nosotros debemos de mirar y debemos estar muy atentos qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros empleados dentro de la organización, ¿no? Porque muchos de ellos pueden estar en desacuerdo con muchas determinaciones o sea, decisiones que tomen las altas gerencias de las empresas, ¿no? Entonces, esas personas pues hay que tenerlas muy en cuenta. Nosotros a veces, o los gerentes de las empresas, un día sale, como se dice en el argot de, sí, en el argot se dice que se levantaron con el pie izquierdo y empiezan a sacar la gente. Entonces ellos no saben las necesidades que tienen esas personas, ¿sí? Le hicimos un daño a una persona y esa persona se ve afectada en su condición personal, en su condición económica y precisamente ahí es donde nosotros también vemos que de pronto esas personas, ¿sí? Van a hacer el daño o van a hacer algún tipo de situación que vaya a crear una crisis a nivel de las empresas, ¿no? Entonces, esos pues son algunos aspectos que pueden provocar una crisis. ¿Cuáles son algunas de las características de una crisis, no? La crisis es a menudo un punto decisivo en una secuencia no revelada de eventos y acciones, ¿cierto? Ahí hablábamos de lo que es la amenaza, la incertidumbre, ¿no? Y la urgencia. Entonces ahí podemos ver esos eventos que se van desencadenando de una forma secuencial, ¿no? Y esas son unas características que tenemos dentro de la crisis. La crisis es una situación donde el requerimiento para la acción y el planeamiento es alto en las mentes de los participantes, ¿no? Entonces, aquí nosotros donde debemos de hacer un plan de manejo de crisis, ¿no? Les hablaba de un comité de crisis que tenemos que tener dentro de las organizaciones. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de mirar a ver cuál es, ¿sí? Esos paso a paso que tenemos que ver para poder ir desarrollando, ¿sí? Y una parte importante dentro de esto es tener lo que es la urgencia, ¿no? ¿Cuáles son esos eventos que nosotros debemos de tenerlos en cuenta y presentes precisamente para poderlos, ¿sí? Atacar de una buena manera o de una buena forma. Dice que la crisis es una amenaza a las metas y objetivos de quienes intervienen, ¿no? También, ¿sí? La crisis no solamente es de la alta dirección de las empresas, la crisis está todo a nivel de la organización. Entonces nosotros podemos decir desde el gerente hasta el último empleado de las organizaciones deben intervenir dentro de esa crisis, ¿no? Porque a todos nos afecta la situación que se les esté presentando. La crisis es seguida por un importante resultado cuyas consecuencias y efectos definirán el futuro de las partes implicadas, ¿no? Entonces, también esa es la situación. Si nosotros no apoyamos a las empresas, pues dentro de esta crisis, pues vamos a salir afectados. Y lo vimos, sí, lo vimos nosotros dentro de esta situación reciente que fue lo del COVID-19. Muchas personas fueron retiradas de las empresas. Muchas personas aportaron mucho a las empresas en diferentes sectores, ¿no? Donde nos pudimos dar cuenta de que muchos empleados se fueron a vivir, ¿sí? A esos sitios donde realizaban esas actividades de producción, ¿no? Precisamente para poder de que las empresas no fueran a desaparecer del mercado de bienes y servicios. Entonces, eso es importante también mirarlo dentro de los resultados que vayamos a tener dentro de esa crisis. Y la crisis es un periodo en el cual las incertidumbres sobre la evaluación de la situación y de las alternativas se incrementan, ¿no? A medida que se vaya desarrollando las crisis, se van incrementando esas incertidumbres. Hicimos nosotros un plan de vacunación o el gobierno hizo un plan de vacunación de acuerdo a las edades, de acuerdo a las morbilidades y todo eso, y pensamos que con eso se solucionó todo. Y mire lo que está sucediendo. Aparecieron otras cepas, aparecieron otras situaciones adversas que no las teníamos contempladas y pues esas debemos de tomar otras alternativas precisamente para poder proteger a la sociedad, ¿cierto? Entonces, esas son algunas características que nosotros también pues debemos de tener dentro de una crisis. Cuando hablamos de crisis, pues hablamos de unas situaciones generadoras de crisis, ¿no? Hablamos de unas situaciones generadoras de crisis y dentro de esto, pues nosotros
podemos mirar de que hay muchos aspectos que nosotros debemos de tenerlos en cuenta dentro de estas crisis que se están presentando, ¿no? Entonces, hay unos tipos de situaciones, ¿no? Y nosotros pues decimos que dentro de estas situaciones hay unas situaciones que son naturales, ¿no? Esas situaciones naturales para las crisis, pues estas situaciones son muy difíciles de controlar, ¿no? Son muy difíciles porque las situaciones de la naturaleza nosotros no las podemos controlar, ¿no? Entonces, dentro de esas situaciones naturales, pues hay unas situaciones que son anticipadas, donde están las inundaciones, los tornados, los huracanes, los hemos vivido en muchas regiones del mundo, en muchas partes de los países y todo eso pues dentro de estas situaciones. Hay también unas situaciones que son imprevisibles, ¿sí? Como avalanchas, terremotos, aluviones y muchas cosas que nosotros podamos ver que son impredecibles, no están en la capacidad de que el hombre las pueda predecir y las pueda determinar para poder desarrollar dentro de las situaciones que se pueden presentar, ¿no? Y pues son generadores también de una crisis. Son inducidas por el hombre, pues aquí vemos otro tipo de situaciones, ¿sí? Que también pueden generar una crisis. Y dentro de las cuales podemos ver que hay unas que son accidentales, por ejemplo, accidentes de tráfico, accidentes laborales. Hemos visto muchas cosas que son, ¿sí? Un incendio provocado, pues también pues son cosas que también podemos decir que ocasionan una crisis, ¿no? Y ustedes pueden mirar muchos ejemplos de nuestra vida diaria donde podemos estar contemplados que son situaciones generadoras de crisis, ¿no? Y también pues hay otras que son deliberadas, ¿no? Dentro de estas están la delincuencia, está el terrorismo, está la guerra, muchas situaciones que se presentan y se han presentado en todos los niveles de las organizaciones, en muchos países, en conflictos que estamos pues precisamente que se presentan en muchos países por cuestiones religiosas, ambientales y de toda índole económicas que pueden ocasionar esas crisis. Entonces, en este cuadro, pues vemos ahí algunos ejemplos de lo que vemos, estas situaciones naturales e inducidas por el hombre precisamente que pueden generar una crisis. Y pues ustedes también pues pueden ampliar un poco más estos conceptos de acuerdo a las situaciones que puedan presentarse a nivel personal, a nivel organizacional precisamente que pueden generar una crisis. Vamos a entrar a otro tema que es la otra parte pues de lo que tiene que ver con lo que estamos tratando en el día de hoy y es la parte de lo que tiene que ver del liderazgo en la crisis, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores, eres un líder, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esta frase de Jack Welch sobre lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿cierto? Entonces, eso es, nosotros, el líder es esa persona que ayuda a otras personas, ¿sí? A soñar más, a aprender más y a hacer más y ser mejores. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Hay muchas definiciones que tienen que ver con el liderazgo, hay muchas definiciones que tienen que ver con lo que es el gerente, ¿cierto? Entonces, todos esos conceptos nos dan a entender de que el líder es esa persona que apoya a otras personas para que lo sigan y con eso, pues, salir adelante, ¿sí? Ante situaciones que se puedan presentar. Y en este caso estamos hablando del liderazgo en la crisis, ¿no? Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta dentro de estos conceptos de liderazgo. Aquí vemos y podemos decir que el liderazgo es el conjunto, ¿no? De habilidades gerenciales, ¿no? O directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, ¿no? Haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y de sus objetivos, ¿no? Aquí también nosotros podemos tener en cuenta unas palabras que son importantes dentro del liderazgo, habilidades gerenciales o directivas, ¿no? Entonces, además de eso, pues el líder también tiene que ser un gerente, tiene que mirar a ver cómo está
definiendo esos destinos de las organizaciones, ¿no? También en eso. Y hablamos de un grupo de trabajo. Cuando nosotros hablamos de grupo de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de la dirección, ¿sí? De un equipo de trabajo, del trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo estamos desarrollando, pues, precisamente ese trabajo en equipo a nivel de las organizaciones, precisamente para el cumplimiento de los objetivos y las metas que hemos desarrollado dentro de eso, ¿cierto? Entonces, el líder es un factor determinante y un factor importante también en la crisis, ¿no? Porque él, pues, va a actuar de una forma directa, ¿sí? Sobre la organización para sacarla precisamente de esas situaciones adversas en las que está o se ha metido. También podemos decir y expresar una serie de palabras aquí, ¿sí? Para hablar de liderazgo, del líder, y nos podemos preguntar nosotros cómo te gustaría que la historia te registre, ¿cierto? Dentro de esto, y nosotros vemos en los líderes políticos, ¿no? Cómo a ellos quieren que los recuerden, ¿cierto? Precisamente. Y nosotros en el paso de nuestras organizaciones, en el paso de nuestras empresas, pues también necesitamos saber cómo quieren que las personas, ¿sí? O las organizaciones nos registre, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos bueno? ¿Qué es lo que hicimos malos? ¿Cómo fue esa forma de trabajar en equipo? ¿Cómo que quisieras que las personas te recuerden? Esa es parte importante también, ¿no? Y los que hemos tenido cargos administrativos, los que hemos tenido cargos de dirección, a veces tenemos que dejar huella, ¿no? Entonces nosotros debemos de decir, yo quiero que me recuerden como una persona que lideró, como una persona que fue condescendiente con nuestros empleados, con nuestros trabajadores, con una persona que fue innovadora, ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones, todas esas cosas, pues hay que mirar. Eso también nosotros lo podemos llevar al campo de la educación, ¿no? En el campo de la educación, pues nosotros también debemos de mirar, ¿sí? Cómo queremos que nos recuerden, ¿no? Acuérdense o recuerden que siempre nosotros en la parte cuando estuvimos en la escuela, estuvimos en el colegio, siempre nosotros recordamos de los profesores que nos ponían a estudiar mucho, que eran bastante, sí, que eran unas personas que les gustaba que las cosas se hicieran al pie de la letra, ¿cierto? Que eran bastante exigentes. Entonces siempre nosotros recordamos ese tipo de personas o esos profesores que teníamos ahí y ellos eran líderes, ¿no? En esta parte de la educación. ¿Y qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Esa persona fue esto, esa persona hizo esto, esa persona trató de implementar ciertos procedimientos para el desarrollo de la organización, para el desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también. Y si nosotros vemos también en el aspecto familiar, también lo podemos hacer y queremos ver que cómo nuestros hijos nos pueden ver a nosotros, ¿no? Cómo quieren que nuestros hijos nos recuerden, ¿no? Entonces, todos esos principios y valores que nosotros les inculcamos a nuestros hijos a nivel personal y en las organizaciones, pues es importante tenerlo en cuenta dentro de este liderazgo. Aquí hablamos de unas tareas críticas que se debe tener en cuenta dentro del liderazgo en las crisis, ¿no? Proporcionar el sentido, adoptar decisiones que dentro del liderazgo nosotros debemos de tener, ¿sí? Y debemos de estar preparados para las tomas de decisiones. Elaboración de significado, terminación, el aprendizaje, que es otra parte importante, ¿no? Las lecciones aprendidas de lo que nosotros podemos ver precisamente dentro de ese liderazgo que estaría, eh, eh, que tendríamos nosotros para poder salir de una crisis en la que estemos inmersos, ¿no? Los responsables políticos, aquí ya hablamos otro aspecto muy importante, ¿sí? Dentro del liderazgo de la política, ¿no? Acuérdense pues que ahorita ya vamos a unos elecciones de senadores, representantes, vamos a unas elecciones de presidente, pues entonces aquí también nosotros debemos de mirar a ver quiénes van a ser esos líderes que van a definir el destino de nuestro país, ¿no? Entonces hablamos y decimos que los responsables políticos definen la gestión de la crisis en las etapas
prevención, atenuación, adopción de decisiones críticas y de vuelta a la normalidad, ¿cierto? Esa última parte es importante tenerla en cuenta, ¿no? Esta parte de la normalidad, ¿cierto? Ese es lo que nosotros llamamos ya la poscrisis, ¿no? Que es una situación donde hay un estado de normalidad precisamente dentro de eso, ¿sí? Entonces, vemos que pues en la parte política pues se define también estas diferentes etapas que nosotros y ellos las deben de tener en cuenta precisamente para un mejor desarrollo y salir de esas situaciones que se definen dentro de una crisis, ¿no? Esas tareas críticas pues hay que tenerlas en cuenta también dentro de lo que se está llevando a cabo. Vamos a analizar rápidamente cada una de ellas, ¿no? Aquí hablamos y decimos que hay que proporcionar el sentido, ¿no? Entonces aquí decimos que los líderes deben evaluar la amenaza y determinar de qué se trata la crisis. Hablamos del concepto de amenaza y estamos mirando cómo esa amenaza está afectando esa crisis, ¿no? Entonces debemos determinar cómo es de que nosotros debemos desarrollar. Aquí ponemos mucho el ejemplo de lo que vivimos pues ahorita de lo del COVID-19, pero acuérdense en que hay muchas crisis que se han presentado a nivel mundial, especialmente en lo que tiene que ver en la parte económica, ¿no? Que esas unas situaciones bastante catastróficas que se puede decir para algunos países del mundo, ¿no? Entonces, y donde se suceden o se dan esas crisis, no solo afecta al país, no solo afecta a esas organizaciones, sino afecta a todos los países a nivel mundial. Determinar cuán amenazadores son los acontecimientos, ¿sí? Establecer a qué o a quiénes afecta. ¿Cuáles son los parámetros operacionales o estratégicos? Sí, que también debemos de tenerlo dentro de esta parte de las crisis, parámetros operacionales y estratégicos, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos otros conceptos a nivel de la administración, ¿no? Sí, esos aspectos estratégicos y operativos que nos van a solucionar muchas situaciones o eventos que se nos vaya a presentar dentro de la crisis. Y cómo se desarrollará la situación en el periodo inmediato, ¿no? Sí, entonces, después de salir de la crisis, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a seguir en la misma situación? ¿Vamos a cambiar? ¿Nos reinventamos? ¿Nos reorganizamos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Entonces, eso es proporcionar el sentido, ¿no? Eso es como tener un sentido de pertenencia ante las situaciones que se presenten precisamente para desarrollar y salir de la crisis de las organizaciones. Adoptar decisiones, ¿no? Aquí es otro aspecto importante, pues que lo tenemos que llevar a cabo dentro de tenerlo en cuenta dentro de este liderazgo en la crisis, ¿no? Las crisis dejan asuntos urgentes que los gobiernos y organismos públicos tienen que afrontar, ¿sí? Entonces aquí lo estamos mirando desde el punto de vista de los líderes políticos, ¿cierto? Las situaciones que ha dejado todas estas crisis, pues ¿quiénes tienen que enfrentarle? Los líderes, ¿no? Los líderes, ¿sí? Que son las situaciones urgentes que deben de afrontar en el tiempo inmediato. Esto no podemos decir, pues, hay muchas situaciones que también se pueden dar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos también que debemos de tenerlo en cuenta. Las crisis obligan ¿a qué? A jerarquizar, ¿no? A optimizar los recursos, ¿no? Entonces, hablábamos de que dentro de la crisis tenemos que tener un plan de manejo de crisis y ahí debemos de tener involucrados a todos los entes de la organización, como les decía, desde la alta gerencia hasta el último empleado, ¿cierto? Entonces, tenemos que jerarquizar, pero no todos deben de tomar decisiones. Los que toman decisiones precisamente son los que están liderando las crisis, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos mirar y cómo optimizar esos recursos, pues para que sean valederos dentro de la crisis. Los gobiernos y sus líderes se ven forzados a tomar decisiones inusuales. Hay veces que es cierto, ¿sí? Porque no podemos poner a consideración de pronto de organismos como el Congreso, como el Senado, como de pronto algunas auditorías, las IAS, que son muy importantes dentro de los gobiernos precisamente para tomar esas decisiones, sino que hay veces que las decisiones el representante o el gobierno de turno las debe tomar de una forma que sean para afrontar precisamente lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces,
esas decisiones pues no puede decir que estén en contra de la ley o en contra de lo que está establecido, sino que son unas decisiones que son de carácter inmediata que se deben tomar. Coordinación intergubernamental e interagencial, ¿sí? En esto, pues podemos decir pues que las coordinaciones son entre gobiernos, ¿no? Cuando sucede una crisis, les decía que no solo afecta al gobierno que donde se dio esa crisis, sino se afecta a muchas, ¿sí? Países y afecta a muchos gobiernos, ¿no? Y muchas agencias, ¿sí? Y muchas organizaciones. Entonces ahí es donde los líderes deben de tener muy presente de que ellos deben de aportar muchas situaciones que se vayan presentando de esto, porque también esto da pie para qué, precisamente para los conflictos que se vaya a presentar a nivel de gobiernos o a niveles de organizaciones, y ahí es donde esos líderes deben de adoptar esas decisiones, pues que sean valederas precisamente para afrontar todo lo que se pueda presentar dentro de una crisis. Hablamos de elaborar el significado, ¿sí? Dice que la crisis genera una intensa demanda de saber qué está ocurriendo, ¿no? Y de averiguar qué pueden hacer los ciudadanos para proteger sus intereses, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque cuando sucede una crisis, ¿se acuerdan esas crisis de la depresión del 29, ¿sí? Donde se dio a cabo una situación crítica en los Estados Unidos, muchas crisis que se han vivido en Europa, en África, en Asia, bueno, en todos esos continentes, aquí en Latinoamérica también, precisamente, ¿sí? Entonces, esas crisis han traído muchas consecuencias para la sociedad, ¿no? Entonces, la idea de estos líderes que están aquí, pues, es tratar de que esas situaciones, ¿sí? No se vayan a llevar más lejos, ¿no? Sino que esas situaciones, pues, protejan los intereses que tienen los ciudadanos. Aquí, pues, con esta situación del COVID, a muchas personas se les mantuvo su trabajo, ¿cierto? Otras empresas, otras organizaciones ya no pudieron ante esas situaciones, entonces tocó que, pues, despedir a sus trabajadores. Muchos los mantuvieron hasta cierto punto y de ahí pues ya no pudieron más, ¿no? Entonces el gobierno aportó también un presupuesto bastante importante también para poder de que los trabajadores, ¿sí? Por lo menos tuvieran algo para poder llevar a sus casas, ¿no? Entonces decimos que las autoridades luchan ¿por qué? Por montañas de datos sin procesar, informes, rumores, imágenes. Esto es lo que traen las crisis, ¿no? Entonces estas montañas de datos que son las fake news precisamente y se han dado por muchas situaciones, precisamente es por eso, ¿no? De que la información no está bien procesada, ¿no? Cualquier persona por estas redes sociales envía algún dato, alguna información, pero no se sabe de dónde salieron y cómo se obtuvo esa información, ¿no? Entonces, esto pues causaron muchos situaciones críticas, especialmente aquí en nuestro país, con las huelgas, con los paros y todas esas situaciones que se presentaron. Esfuerzo de transmitir la información al público de forma exacta, clara y práctica, y eso fue una situación pues bastante que se puede decir que el gobierno aquí en Colombia, pues sí estuvo el presidente atento a todas estas situaciones que se presentaban dentro de la crisis de este COVID-19, ¿no? Entonces los países pues deben de ser los garantes y dar la información, ¿sí? Exacta de lo que está sucediendo ante las situaciones que se han presentado. Las víctimas o amenazados no perciben al gobierno como su aliado, y esto es cierto, ¿no? A veces, pues, las situaciones de crisis no son propiamente del gobierno, no son de unas personas que de una forma inesperada, inescrupulosa, pues afectaron a alguna empresa, alguna sociedad o algún estado, algún gobierno, y pues a veces las personas dicen que los gobiernos son los que hicieron esa situación, ¿sí? Para que la gente viva de una forma no con bienestar, sino más bien desprotegida de los estados, de los gobiernos, ¿no? La desconfianza del gobierno preexistente desaparece en el periodo de crisis, ¿no? Entonces, pues, esa situación es muy dada por ciertas
eventos que se presenten dentro de esa parte de la crisis, ¿no? Entonces, para eso están los líderes, ¿no? Los líderes que son los que deben de poner y deben de enfrentar, ¿sí? Y deben de dar a conocer, ¿sí? Las situaciones que se están presentando precisamente por la crisis que se ha dado a nivel mundial, se puede decir, ¿no? Entonces, por eso decimos que el significado es un valor determinante precisamente dentro de lo que tiene que ver en este liderazgo. La otra parte, pues, es la terminación, ¿no? Lo que se dice la terminación de lo que tiene que ver con, pues, las crisis, ¿no? Los gobiernos e instituciones no pueden permitirse el permanecer en estado de crisis, y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros no podemos seguir en estas situaciones de crisis. Las empresas, las organizaciones no pueden, ¿sí? Eh, totalmente pues seguir en esa situación de crisis, ¿no? Hay que mirar a ver cómo podemos nosotros ayudar, ¿no? A nivel personal, a nivel organizacional, para que esa situación no se presente o tratar de reducirla al máximo precisamente para eso, ¿cierto? Entonces, esas situaciones de que nosotros cuando hablamos de que las instituciones deben de permanecer, pues es aquí donde nosotros debemos de tener ese liderazgo, ese trabajo en equipo para tomar decisiones, ¿no? Hay que garantizar un sentido de la normalidad tarde o temprano, ¿sí? Ya en este momento podemos decir de que la situación del COVID-19 ha sido minimizado en muchos eventos que se han presentado, están apareciendo nuevas cepas, nuevas cosas, y el gobierno es el que debe de estar mirando a ver cómo puede solucionar esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, a nivel, por ejemplo, de todos estos sectores económicos se vieron afectados a nivel mundial también por estas crisis, entonces podemos decir en la parte aeronáutica, ¿no? En la parte aeronáutica, en la parte financiera, en la parte económica, pues es algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, muchas empresas aéreas entraron en crisis, ¿no? Y pues los gobiernos están apoyando y están ayudando pues para que esas empresas salgan, el sector hotelero, el sector de restaurantes, sí, todas esas situaciones son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, tarde o temprano tenemos que salir de esa crisis. Si ya no podemos salir de la crisis, pues ¿qué va a tocar? Desaparecer del mercado de bienes y servicios. La terminación de la crisis supone volver de la emergencia a la rutina, ¿sí? ¿Sí? Esa urgencia que nosotros teníamos, esa emergencia que se nos dio, pues volver otra vez a la normalidad, a mirar qué es lo que hacíamos antes de esa crisis, ¿no? Entonces, para poder seguir avanzando y seguir desarrollando eso. Requiere una reducción de las operaciones de crisis, pues claro, hay que reducir, ¿sí? Porque no podemos empezar o no podemos volver a comenzar como estábamos antes. Tenemos que volver y hacer una retroalimentación, ¿no? De todas las situaciones que se presentaron para volver y poder, ¿sí? Salir adelante dentro de esto. A nivel estratégico, exige dar cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Esto es a nivel estratégico, podemos decir, de las altas direcciones de las empresas, los líderes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En este caso, pues los que están dirigiendo los destinos de los países, pues son los que tienen que dar cuentas de lo que se ha hecho, de lo que sucedió y cómo estamos volviendo, ¿no? A normalizar esta situación económica del país. La rendición de cuentas es una práctica fundamental, ¿sí? En este proceso, eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Decirle a la sociedad qué es lo que sucedió, qué está sucediendo y cómo se está llevando a cabo esta parte de la solución o la terminación de la crisis que se está presentando, ¿no? Estamos hablando a nivel del Estado, estamos hablando a nivel de las organizaciones y a veces nosotros a nivel personal también lo podemos hacer, ¿no? A nivel familiar, porque nosotros debemos de decirle a nuestra familia, a nuestros hijos, qué es lo que sucedió, por qué estamos en esta situación crítica también en nuestra familia, ¿no? Porque pues también nos afecta a nosotros y eso es una parte importante que tenemos que tenerlo en cuenta. El aprendizaje, o hablábamos de lecciones aprendidas, ¿sí? Esto aquí tenemos una palabra, una frase muy importante que dice aprendiendo de la crisis, y es cierto, ¿no? ¿Qué aprendimos
de esa crisis, ¿no? Dentro de eso, pues la oportunidad para realizar reformas estructurales en las áreas de ingreso y gasto, ¿sí? Que son muchas cosas. En la parte fiscal, fortalecer el sistema tributario a través de cambios estructurales y de consecuencias, ¿cierto? O consensuados también. Sensibilizar a la sociedad civil y el Estado sobre la importancia, ¿no? De la política fiscal y la gestión fiscal, ¿no? También esos aprendemos de las crisis, ¿no? Los gobiernos aprendimos muchas cosas. En el sector educativo aprendimos muchas cosas también, ¿no? Que aprendimos de que la virtualidad es muy importante, ¿no? Que no solamente los estudiantes aprenden en las clases en forma presencial, sino también aprenden en la forma virtual, ¿no? Y muchas cosas de esto, pues se dieron precisamente dentro de esto. Es una tarea final del liderazgo en la gestión de las crisis, ¿no? El aprendizaje, ¿sí? Decirles y ser muy consecuentes con las personas, decirle esto sucedió, esto pasó y esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ellos deben de entender también, ¿sí? A muchas personas nos tocó eh, aprender, ¿no? A manejar todas estas redes sociales, a manejar todas estas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Precisamente para poder desarrollar eso. Y corresponde a la extracción de las lecciones políticas y organizativas. También, pues estas situaciones a nivel de las organizaciones y políticas que nosotros podemos tener a nivel interno, pues son cosas que la gente tiene que asimilar. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una crisis y todo no va a ser lo mismo que estábamos antes, ¿no? Entonces hay que mirar y tenemos que ser consecuentes con esas situaciones. Muchas personas dentro de esta crisis del COVID dijeron, no, pues no nos paguen todo lo que nos estaban pagando antes, sino que pues manténganos nuestro trabajo, pues reducimos nuestros sueldos, ¿sí? Los gastos también se van a reducir y pues vamos a seguir manteniéndonos de una buena forma dentro de la organización. Reserva de enseñanzas potenciales para la planificación de contingencias y doctrina para la preparación de crisis futuras. Esto es muy importante. Salimos de una crisis, pero tenemos que estar preparándonos y haciéndonos nuestro plan de gestión de crisis precisamente para poder abordar esas crisis futuras, ¿sí? Mirar desde el punto de vista de las situaciones que se nos vayan a presentar, ¿sí? Desde el punto de vista natural o desde el punto de vista precisamente del ser humano, ¿no? Entonces debemos de estar preparándonos. Cuando hablamos de doctrina, tenemos que decir que vamos a plasmar dentro de un documento, dentro de una estructura, de nuestra estructura organizacional, qué es lo que nos puede, ¿sí? Se nos puede presentar en un futuro precisamente o una crisis futura, ¿no? Entonces ese aprendizaje, lo que le llamamos también, como les decía, las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué nos dejó esas crisis? Aquí, pues, dentro de este liderazgo en la crisis, vamos a mirar algunos estilos de liderazgo, ¿sí? Que existen, pues, y que podemos nosotros tenerlos en cuenta, pues, a nivel de las organizaciones, al ver sí, de todas estructuras organizacionales que tenemos dentro. Está el liderazgo coercitivo, ¿sí? Haz lo que te digo, exige cumplimiento inmediato de las tareas, ¿no? Entonces, eso pues es un tipo de liderazgo que también debemos de tenerlo y existe mucho dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, ¿no? Y aquí pues también hay que tenerlo en cuenta porque este coercitivo pues a veces es muy dado a que los líderes, ¿sí? O las personas que ejercen este tipo de liderazgo, es un liderazgo muy drástico, ¿no? Y es lo que ellos digan y no lo podemos hacer diferente a lo que se está haciendo. El afiliativo, las personas son lo primero y es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta lo que es la persona, crea armonía y construye lazos emocionales entre las personas, ¿no? Entonces es un liderazgo muy comunicativo, ¿sí? Es un liderazgo muy del trato a las personas, ¿sí? Para tomar las decisiones que tengan a nivel de las organizaciones. El ejemplar, haz como yo ahora,
espera excelencia y autonomía en el desempeño. El ejemplo es muy importante dentro del liderazgo, ¿no? Y precisamente para la toma de decisiones, para el manejo de crisis, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Este ejemplo, sí, que les demos nosotros a nuestras personas, y ahí acuérdense de unas preguntas que hacíamos anteriormente, que cómo querían que nos vieran o que nos recordaran precisamente las personas a nivel de las empresas, de los gobiernos y todo eso. Pues eso es lo que nosotros damos. ¿Y eso se da qué? Con el ejemplo, ¿no? Entonces es un tipo de liderazgo que es muy común y ojalá lo puedan aplicar muchos de ustedes. El orientativo, ven conmigo, moviliza a las personas hacia un objetivo claro, importantísimo también, ¿sí? Ese tipo de liderazgo orientativo precisamente es el que estamos nosotros tratando de que las personas nos sigan, ¿no? Nosotros las orientemos, pues precisamente para llegar a tomar decisiones y tener un objetivo claro dentro de la organización. El democrático, pues, es el que más de pronto nosotros utilizamos. ¿Qué piensas tú? Crea acuerdos mediante la participación, ¿sí? Aquí es donde nosotros debemos de ver la participación democrática de todas las personas, ¿no? La participación que debemos de tener precisamente dentro de todo eso, de lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Entonces, aquí es para recordarles pues lo que nosotros vemos dentro de las elecciones que tenemos de nuestros candidatos, los que van a regir los destinos de los países y del país en este momento, pues la participación es muy importante que la tengamos dentro de eso. Y el formativo intenta esto, desarrolla a las personas para el futuro, ¿no? Entonces, el formativo es lo que nosotros le podemos brindar a la gente. Esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en esto es capacitándolos a ustedes, ¿no? Les estamos ampliando su conocimiento precisamente y formándolos en diferentes actividades que la fundación, en este caso la Fundación Social Perea, les está brindando a ustedes, ¿sí? A nivel nacional y a nivel internacional para, ¿sí? Que puedan ser unos buenos elementos para la sociedad, ¿no? Entonces, estos son algunos estilos de liderazgo, existen muchos más, pero pues yo traté de resumirlos pues en estos que vemos ahí. El líder que debe saber, ¿sí? A nivel de liderazgo en la crisis, en las organizaciones, a nivel personal y todo eso, el líder debe saber escuchar, importantísimo, ¿sí? Debe observar, ¿sí? Analizar, es una parte importante. Nosotros debemos dentro de todas estas situaciones hacer un análisis de lo que está sucediendo, ¿sí? Así como se dice en el argot popular, no tragar entero. Debemos de empezar a mirar y analizar si estas situaciones que se presentaron, pues están dadas o tienen alguna relación con alguna situación que se presentó con anterioridad o que se va a presentar hacia el futuro. La planificación importante, la planeación, ¿sí? Hablamos de planeación estratégica, ¿no? Entonces, eso es importante también. La comunicación asertiva. Y yo creo que dentro de estas actividades de que el líder debe saber, la comunicación asertiva es muy importante, ¿cierto? Y el saber escuchar, ¿sí? Esas son una de las condiciones más importantes que debe tener el líder dentro de esto. Explicar, seducir, motivar, comprometer, ¿no? Comprometer a toda la organización, ¿no? A todos los entes del Estado precisamente para poder desarrollar estrategias y salir así de las crisis que se estén presentando, ¿no? Coordinar, alinear, corregir, representar, ¿no? Porque el líder va a ser el representante, pues, directo entre la organización y las entidades del gobierno o entidades, ¿sí? Del sector público, del sector privado, precisamente para poder dar una solución a la crisis que se esté presentando. Orientar, supervisar, tolerar, convencer, ¿sí? Entonces, mire todos esas características que debe tener un líder o debe saber un líder para poder desarrollarlas pues al interior de las organizaciones. Y si nosotros esto lo llevamos a los conflictos, pues mucho más debe estar enterado de eso. Dentro de los conflictos, precisamente el líder debe de escuchar, observar
comunicar, ¿sí? Comunicar, ¿sí? Convencer también, ¿no? Precisamente para que esos conflictos no se vayan a situaciones ya más profundas como a la parte legal, ¿no? Entonces, tratar de resolverlos, ¿no? Dentro de las situaciones que se puedan presentar, ¿no? Entonces, él debe convencer precisamente a todas las personas que están dentro de las organizaciones para tomar y llegar a la mejor solución posible. Entonces, esto es lo que debe saber precisamente un líder dentro de esto. Y 10 cosas que un líder no debe hacer, ¿no? Que son cosas que prácticamente a veces de pronto uno por no tener el conocimiento necesario no las tiene en cuenta, ¿sí? Pero no las debemos hacer. Entonces, fomentar la división entre los empleados, ¿no? Eso es fatal dentro de las organizaciones, ¿cierto? La división dentro de los empleados, ¿sí? Porque cuando vaya a suceder eso o suceda una división dentro de eso, se nos van a presentar las crisis, ¿cierto? Se nos van a, ¿sí? A presentar situaciones que de pronto no las podamos controlar. Dice que tu rol como jefe es, además de dirigir, fomentar la cooperación, ¿cierto? Cooperación, ¿sí? Entre todas las entes de las organizaciones. Participar en chismes o peor generarlos, ¿no? Otra parte que el líder no debe hacer. Involucrarte en el radio pasillo hará que pierdas el respeto de tu equipo, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, ahora nos mandan por el correo, por las redes sociales, ¿sí? Con la tecnología de la información de las comunicaciones, alguna situación y nosotros eso le damos, ¿sí? Un rol diferente a lo que estamos nosotros mirando, lo que queremos ver dentro de eso, ¿cierto? Y se nos vuelve un chisme y eso pues puede ocasionar también una división entre las personas o puede más traer una crisis a nivel de las empresas. No reconocer el trabajo de su equipo, pues importante, ¿sí? Al contrario, es reconocerlo, ¿no? El jefe se asegura de que las cosas salgan bien, pero estas suceden gracias a la gente, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Hay veces que hablábamos por allá de que hay muchas personas cuando está la amenaza, pues decimos que la amenaza es interna también y pues precisamente esas situaciones a veces se presentan por que no reconocemos el trabajo que están haciendo las personas. Hay que reconocerles ese trabajo. Por más insignificante que sea, ¿sí? A esa persona hay que reconocerle lo que hace, ¿cierto? Y eso es lo importante y lo que mantiene pues esa cohesión a nivel de las organizaciones. Mostrar preferencias para algún empleado, pues esto siempre se da, existe una regla de oro, ¿sí? En las oficinas todos deben ser tratados por igual, ¿no? Pero hay muchas veces que no sucede eso, ¿no? Hay siempre que va a haber una persona que va a ser el que más va a ser el que más lo tenga en cuenta el jefe, el gerente, ¿sí? O el director de una empresa, ¿cierto? Entonces, pero eso no debe ser así, eso no se debe hacer, ¿sí? Todos hay que tratarlos por igual y verá que cuando uno trata a las personas por igual, pues las cosas funcionan de una buena manera y es mejor para la toma de decisiones. Criticar el trabajo de otros jefes, eso es cierto, a menos que su desempeño afecte directamente tu trabajo, no te corresponde juzgarlos, ¿no? Y esto pues sucede a veces porque nosotros criticamos los trabajos especialmente de las personas que se van de las organizaciones, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar o queremos encontrar lo malo de esas personas, ¿no? Lo importante es seguir con esas estrategias que planteó esa persona, ¿no? No decir este hizo cosas malas, ni no, sino seguir con esas mismas políticas, así como hay políticas de Estado, pues que deben de seguir los mandatarios. No involucrarse en los procesos de su equipo, ¿sí? No confundas confiar plenamente con desentenderte de los procesos de trabajo, ¿no? No quiere decir esto, y lo estamos viendo muy bien ahí, de que nosotros debemos involucrarnos, ¿no? En los procesos de trabajo, ¿cierto? Sí. Nosotros debemos de estar muy atentos de lo que se está haciendo, precisamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar a entender y nos va a dar un mejor margen de maniobra dentro de lo que el objetivo que vamos a cumplir dentro de la organización.
No motivar a sus empleados para que aprendan cosas nuevas, ¿no? Al contrario, ¿no? Motivarlos. Un líder siempre debe impulsar a su equipo a crear en su profesión, ¿cierto? Hay veces que sale alguien con una idea y esa idea pues es la que nos puede, ¿sí? Sacar de pronto de una situación que tengamos en las organizaciones o dentro de las empresas. Y esto sucedió mucho aquí, ¿sí? Se reinventaron, ¿sí? Investigaron para poder mirar a ver cómo podían sacar a las empresas de las crisis que se estaban presentando, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Apoyarlos a esas personas en la parte de investigación y eso para que puedan solucionar algunas cosas y tomar unas mejores decisiones. Cerrarse a nuevas ideas porque ya saben que funciona. Decir, ¿para qué aprender a usar la computadora si la máquina de escribir funciona bien? Eso es ridículo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, las ideas que nosotros nos den, pues evaluarlas, analizarlas, ¿sí? Dentro de lo que debe saber, pues el líder, lo vemos ahí, precisamente es eso, ¿no? Para mirar a ver cuál de esas cosas la podemos aprovechar y utilizarles de una buena manera, ¿cierto? Transmitir su negatividad y apatía al resto del equipo, ¿sí? Siempre debes mostrar a tu equipo claridad, seguridad, tranquilidad y confianza, ¿sí? No ser negativo, nunca decir no, no, no se puede hacer, no lo podemos hacer, no. Si hay alguna situación de que hay alguna, sí, alguna situación que algún empleado nos esté diciendo que podemos desarrollar, pues conseguir los recursos económicos para poder de que ese instrumento, ese equipo que se va a desarrollar pueda aportar bien a los destinos de las empresas o de las organizaciones, ¿no? Entonces, esa negatividad no debe de tenerla en cuenta, pues, el líder no debe decir no a todo, ¿sí? Siempre debe mostrar, ¿sí? Claridad y seguridad. Y lo último que no debe, pues, hacer el líder es no trabajar, ¿cierto? No. Eh, recordar las palabras de convencer, ¿sí? A las personas para que con sus testimonios, con su forma de actuar ante una situación o ante algo pueda traer y pueda arrastrar testimonios precisamente para el normal desarrollo de las organizaciones y de las empresas después de salir de una crisis. Y esto también, pues, se puede decir que también se nos da en los conflictos, ¿no? Pues también hay muchas cosas que de esto podemos tenerlas en cuenta para la resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, al contrario de no trabajar, es trabajar, colocarse la camiseta y que los empresarios también se coloquen la camiseta a nivel de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, esas son los 10, las 10 cosas que un líder no debe hacer. Bueno, ya como para finalizar y ya retomando todos estos conceptos de liderazgo y de la crisis, pues vemos cuál es el papel del líder y el manejo de la resolución de conflictos, ¿no? Cómo se va a hacer ese líder importante en esta resolución de conflictos, ¿no? Entonces, eso es todo lo que vimos anteriormente, precisamente se va a desencadenar en lo que vamos a ver en este momento. Si bien el conflicto es una parte normal de cualquier entorno social y organizacional, el desafío que conlleva radica en cómo se elige enfrentarlo, ¿no? Entonces, cómo ese líder va a enfrentar ese conflicto, cómo va a resolver esas situaciones, ¿no? Y lo hemos visto a través de toda la charla o toda la conferencia que hemos visto en este momento. Entonces, cómo ese líder se tiene que llevar a cabo y poner su conocimiento precisamente para llevar ese conflicto y definirlo de una buena forma que sea aceptable tanto para la organización como para las personas que están involucradas en esos conflictos. Un líder eficaz debe resolver diariamente conflictos dentro de la empresa, actuando responsablemente para el bien de su equipo de trabajo y de la compañía, ¿cierto? Todos los días, ¿sí? Todos los días los gerentes a nivel de las organizaciones, los líderes a nivel de las organizaciones, siempre van a estar desarrollando, ¿sí? O resolviendo conflictos que se les presenten, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos de tener estos conceptos bien claros precisamente para poder tomar las decisiones, ¿sí? Que no afecten, ¿sí?
a la organización en su conjunto y más cuando sucede una crisis. Su objetivo es crear equipos que funcionen bien juntos y guiar todo el potencial de las personas, los equipos y la organización en general. Hablamos mucho, ya hemos hablado de los equipos de trabajo, precisamente, ¿sí? Los equipos de trabajo son los que nosotros debemos de tenerlos muy presentes y muy en cuenta dentro de esto, ¿cierto? Entonces, esos equipos de trabajo son los que nosotros formamos, ¿no? ¿Sí? Y ahí, pues, vemos los estilos de liderazgo y vemos los tipos de personas que trabajan en los diferentes equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los objetivos. El liderazgo, la crisis y el conflicto van de la mano, ¿sí? Por eso esta charla comencé hablando de crisis, comencé hablando de liderazgo y terminamos precisamente en la resolución de conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que todo esto está concatenado, ¿sí? Todo esto está, va de la mano, como dice ahí, ¿no? Si un líder no se ocupa de los conflictos, de prevenirlos, manejarlos y resolverlos de la manera adecuada, paulatinamente verá salir por la puerta a sus buenos talentos en busca de ambientes de trabajo más saludables. Y eso es cierto, ¿cierto? Si a mí dentro de la empresa no me están dando las condiciones, pues me voy a ir a otra donde sí me tengan en cuenta y me puedan y me apoyen dentro de todo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, esa es la parte importante dentro de esto, ¿no? Tener en cuenta ese liderazgo, ¿no? De que nosotros podamos resolver esos conflictos de una mejor manera, precisamente sin afectar, ¿no? Lo que les decíamos y lo que veníamos hablando, ¿sí? Las condiciones económicas, sociales, empresariales, tanto de la empresa como de sus empleados en sí. Y pues también podemos decir aquí que cómo actuar frente a un conflicto, ¿no? Entonces, un líder efectivo es aquel que sabe cómo enfrentar el problema y cuándo aprovechar la oportunidad que se presenta, antes de que la tensión saludable se convierta en un caos. Para ello debe seguir los siguientes pasos, ¿no? Entonces, aquí este líder pues debe saber enfrentar los problemas, ¿cierto? Y estos problemas pues no solamente él los va a resolver en forma personal, sino tiene que tener un buen equipo de trabajo, ¿cierto? Un buen equipo de trabajo que le ayude a resolver todas esas situaciones, sí, adversas que se tiene y pueda sacarle un mejor provecho a las crisis que hablábamos al comienzo, que una crisis también trae muchas oportunidades, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos dentro de eso. Entonces, esos pasos que debe seguir el líder, sí, efectivo, pues son los siguientes: intervenir en el tiempo correcto, importantísimo, sí, en el tiempo indicado, ¿no? No esperar a que la crisis vaya trascendiendo y vaya sucediendo, no, eso es en el tiempo indicado, en el momento que nosotros vemos. Conocer los límites que tiene, pues también es otro factor importante. Más que todo en esto hay muchos límites o muchas restricciones desde el punto de vista económico, ¿no? Que no dejan tomar buenas decisiones. Respetar las diferencias, ¿no? Entonces aquí vemos con las situaciones que se puedan presentar, por ejemplo, en el nivel político, con la oposición, ¿no? Precisamente esto. Las diferencias, por ejemplo, en este momento de las situaciones que se presentan, pues ya esta parte de la competencia, ¿sí? En la parte económica, pues es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Pues los competidores, sí, cada uno pues está mirando cómo puede salir de la crisis de una mejor forma, pero pues hay que hacer de pronto también alianzas estratégicas para poder salir de estas crisis, ¿no? Entonces, esas diferencias debemos de tratar de solucionarlas de una mejor forma precisamente para eso. Y ver el conflicto como una oportunidad, ¿no? También, así como la crisis te da oportunidades, el conflicto también tiene oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos en muchas situaciones que se presentan, ¿no? En nivel empresarial, con los sindicatos, a nivel de la educación también, con los estudiantes, con los sindicatos, con los profesores y todo eso, ¿no? Entonces, a nivel de la salud también, ¿no? Y todas esas situaciones eso. Entonces, todo esto nos da a entender pues que el líder debe enfrentar tanto la crisis como el manejo de la resolución de los conflictos, ¿no? Porque a medida de que se vaya dando la crisis, pues también se van presentando conflictos, ¿no? Y él tiene que estar muy atento y tener
la cabeza o la mente despejada para mirar a ver cómo se puede aprovechar eso y tanto de la crisis como de los conflictos, mirar a ver qué oportunidades nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, pues, tenerlo presente, todos estos conceptos, como les decía, ¿sí? Y al final de cuentas, esto va en beneficio de la organización, esto va en beneficio de los gobiernos, ¿no? Esto va en beneficio de los estados, precisamente para eso, ¿no? Tomar buenas decisiones para minimizar lo que son las crisis y minimizar lo que son los conflictos casi en su totalidad. Bueno, con esta conferencia o charla pues que dimos en el día de hoy, pues quiero que ustedes o espero que ustedes vayan a ampliar un poco los conocimientos en estos diplomados y en estos cursos que ustedes están siguiendo precisamente dentro de la fundación que la dirige Henry Perea como director ejecutivo de la Fundación Social Perea. ¿Sí? Importante pues tener en cuenta de que las crisis, el conflicto y el liderazgo deben de ir de la mano. Eh, Estaremos en una próxima oportunidad, pues ya con otra conferencia, otra capacitación que pues va a tratar de orientarlos más también a ustedes dentro de lo que están aprendiendo en este momento. Y para mí pues es muy enriquecedor de que esté aquí pues apoyando, ¿no? Esta, esta esto que está haciendo pues la fundación con las personas en su ampliación del conocimiento, como les decía, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? Espero pues que esta conferencia pues les traiga muy buenos conocimientos, ¿sí? Para ustedes en su forma, en su parte personal y en su parte profesional. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.